Pistas planas indirectas, su historia y para qué sirven. Las pistas planas fueron diseñadas por el Dr. Pedro Planas y son aparatos de acción bimaxilar fundamentales para la rehabilitación neuroclusal, es decir, para permitir resultados estéticos y una perfecta función del sistema masticatorio. Estos aparatos funcionales actúan por presencia, la cual está proporcionada y activada por las pistas. Van completamente sueltas en la boca sin ejercer presión, fuerza o buena retención. Al ser colocadas la placa platina o lingual de acrílico, el diente se separa de esta para poder seguir su movimiento linguovestibular normalmente dentro de su alvéolo, provocando una expansión fisiológica que hace que las pistas se aflojen. Su principio biológico es establecer un plano oclusal fisiológico con libertad de los movimientos de lateralidad mandibular sin traumatizar el periodonto y rehabilitación de la ATM. Estos son los componentes del aparato: las pistas, los topes oclusales, los estabilizadores, los tornillos, los muelles de presencia, los ganchos de arrastre, los resortes vestibulares simples, la biela central, doble biela o bielas laterales y los resortes de Progesti de Escher. Las pistas. Estas se preparan con lámina de acrílico de 1 milímetro de grosor, se recortan trozos que debe ser de 3 centímetros de largo y 5 milímetros de ancho para la superior y de 3 centímetros de largo y 2 milímetros de ancho para las inferiores. Las inferiores van de distal del canino hasta el tope oclusal y las superiores deben colocarse separadas unos 2 milímetros de las caras linguales para que las cúspides linguales de los molares inferiores puedan ocluir libremente y van de distal del canino hasta el primer molar. La orientación anteroposterior de las pistas será diferente según el caso a tratar. Ante una neutrooclusión se debe colocar paralelas al plano de Camper y ante una distoclusión clase 2 debe formar con el plano de Camper un ángulo abierto hacia atrás y por el contrario el ángulo será abierto hacia adelante en el caso de una mesioclusión o clase 3. La inclinación de las pistas. Si la pista es neutra se debe colocar paralelas al plano oclusal. La pista clase 2 se construyen hacia arriba en sentido postero-anterior para que se cumpla la ley de la mínima dimensión vertical y la mandíbula se construya colocándose en neutrooclusión. Y la pista de clase 3 se construye hacia arriba en el sentido antero-posterior y se logra una menor dimensión hacia atrás que impide un avance mandibular. Los topes oclusales son únicas y exclusivamente para la placa inferior y se apoyan en los segundos molares deciduos o en su ausencia en los primeros molares permanentes. Se considera que la presencia de los topes oclusales en las placas va en contra de los principios que promulgan la plena libertad de la erupción dentaria, ya que bloquean el crecimiento vertical de las piezas en las que se apoyan, pero son necesarios y los utilizan con el fin de evitar las lesiones por decúbito de la placa inferior que producirá al introducirse en la mandíbula, presionada por la placa superior a través de la pista. A pesar de esto, siendo conscientes del problema de los topes oclusales, se puede evitar sus efectos negativos procurando liberar la sobrecarga la parte posterior de las pistas. Los estabilizadores se construyen partiendo de alambre semiduro o duro de 0.7 o de 0.8 para caninos y premolares y de 0.9 para molares. Nunca emplean alambres extraduros, son alambres que tienen su parte retentiva en lingual y contornean por el espacio proximal hacia vestibular hasta contactar con la papila. En general se coloca entre el lateral y el canino y casi de una manera estándar a veces se puede colocar entre canino y primer premolar, otras entre primeros y segundos premolares. Los alambres estabilizadores no impiden el crecimiento vertical de los dientes ni sirven para retener la placa, solamente le dan más estabilidad y pueden servir para frenar movimientos mesiales o distales de alguna pieza dentaria o de toda la placa.
Los elementos que voy a mencionar a continuación pueden ser utilizados según el caso del paciente, como lo son los tornillos. Estos se presentan en tres modelos, A, B y C, aunque el más empleado es el modelo A, el B y el C son para casos excepcionales. Su forma es cilíndrica y solo quedan totalmente acabados cuando son recubiertos por el acrílico de la placa. Muelles de presencia. Las placas actúan por presencia. Cuando se desea exagerar la presencia en algún diente o dientes determinados, se utilizan los muelles en forma de S o de 8, pero de alambre 0.6 o de 0.7. La rigidez que se logra impide hacer el trabajo de esos muelles como tales y según el concepto habitual de lo que ellos detienen. La colocación de estos muelles de presencia sobre el modelo se distinta de la de los estabilizadores. Van colocados únicamente por la parte lingual y a nivel de los cuellos de los dientes sobre los que se pretende actuar. Ganchos de arrastre se constituyen en alambre de 0.8, 0.9 o de 1 milímetro según la edad y el esfuerzo que a nuestro parecer deban hacer. Son auténticos ganchos que se contornean el diente por el cuello a modo de retenedor de prótesis y se emplean para ayudar al tornillo a arrastrar un molar para instalarlo o para ejercer algún movimiento parecido. Resorte vestibular simple. Se trata de un resorte universalmente conocido y que lleva el nombre de Hawley. Se construye el alambre de 0.6 o 0.7 milímetros con ligeras variaciones según deba o no sujetar los caninos. La biela central. Se emplea en los casos de distoclusión que no se corrigen espontáneamente con una sola colocación de las pistas debidamente orientadas para el caso, lo que sucede con frecuencia en pacientes con biotipos negativos. La doble biela o bielas laterales. Cuando la edad del paciente no sobrepasa los 5 años y la endognatia y distoclusión son importantes, la biela central única no suele ser bien tolerada. En estos casos, la utilización de una doble biela nos ha proporcionado excelentes resultados. El resorte Progeny de Esler es el resorte construido en alambre de 0.9 o 1 milímetro y tiene la particularidad de que va insertado en la placa por medio de unos tubos de 1 milímetro de diámetro interior y 1 centímetro de largo. El resorte se rompe con frecuencia a causa de las tensiones que está sometido por el trabajo que realiza. Se recomienda que el alambre sea semiduro, pues retrasa la fatiga del acero y posterior fractura del resorte. Construcción del aparato. Se inicia con la construcción de las bases de las placas, entonces se inicia tomando unas muy buenas impresiones de la boca del paciente para su posterior vaciado en yeso. Las placas se construyen en acrílico empleando la técnica de monómero y polímero gota a gota autopolimerizable. Luego de esto se sujetan las pistas horizontales al modelo con cera y se fabrican los topes oclusales, los cuales se construyen en alambre de acero de media caña de 1.75 por 0.75 para bocas con dentición temporal y de 2 por 1 para la dentición permanente. Después de la fabricación, los estabilizadores, los cuales se colocan en el modelo, pegándolos con cera en su extremo vestibular, procurando que el extremo retentivo lingual quede separado del modelo, por lo menos en medio milímetro, para que quede retenido en el acrílico. Una vez colocadas las pistas y demás accesorios necesarios, se rellena y termina la placa con la técnica de acrílico gota a gota y se procede al recorte, pulido y a su posterior instalación y ajuste en boca del paciente. ¿En qué casos utilizamos este aparato? En la maloclusión dental o sobre mordida vertical o mordida profunda. En problemas de alineación mandibular como retrognatismo mandibular o prognatismo mandibular. En el desarrollo facial deficiente o asimetrías faciales. En tratamientos de trastornos temporomandibulares como la disfunción de la articulación temporomandibular.
Mejora de la función masticatoria en pacientes con dificultades para masticar correctamente. Es importante que estas indicaciones sean evaluadas y determinadas por un profesional quien realizará un diagnóstico completo y recomendará el tratamiento más adecuado para las necesidades específicas de cada paciente.